Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y bienvenidos a una nueva serie de mi canal en el que voy a escudriñar un tema que sigue de actualidad: las naciones y los nacionalismos. Para hacer esta serie de vídeos me he basado en la obra del historiador José Álvarez Junco, Dioses útiles, naciones y nacionalismos. Pero antes de empezar a escudriñar todo lo que tengo aquí pendiente, quiero aclarar una cosa. Hay que aprender a distinguir entre identidad colectiva e identidad nacional. Una identidad colectiva es un conjunto de individuos que comparten rasgos étnicos, culturales e históricos comunes, mientras que una identidad nacional es cuando ese grupo de individuos aspira a ser titular de la soberanía de un Estado. Es por eso por lo que muchos grupos nacionalistas, separatistas y demás aspiran siempre a tener un Estado propio, porque esa es la idea culmen del nacionalismo: tener un Estado y que la nación, o sea, el conjunto de individuos, sea el titular de la soberanía. En fin, aclarado todo esto, vamos a empezar. Pero, si me permitís, antes voy a cambiar el fondo. Do something! ¿Por qué será que salvo la cerveza, todo lo bueno de Inglaterra viene de la India? Saludos bucaneros, esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y bienvenidos a la saga de naciones y nacionalismos. Si bien muchos españoles viven convencidos de que España es la nación más antigua de Europa y que tiene más de 2000 años, la realidad es bien distinta. Primero, porque muchas de estas personas no distinguen entre identidad colectiva e identidad nacional. Y sí, España tiene una identidad colectiva muy antigua, de eso no cabe la menor duda. Pero si tuviésemos que señalar a un país por tener una identidad nacional verdaderamente vieja, ese honor recaería sobre Inglaterra, la cual la historiadora experta en nacionalismos Laia Greenfeld bautizó como la primogénita de Dios. Y son muchos los historiadores y expertos en este tema que aseguran que fue la primera identidad colectiva que con los siglos se convertiría en una nación. Inglaterra ha jugado un papel fundamental y muchas veces protagónico en la historia, y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial fue el último imperio europeo que seguía en pie. Pero, ¿qué hay de su nacionalismo? ¿Cómo se desarrolló el nacionalismo inglés? Acompañadme en este vídeo para descubrirlo. Para hablar de una monarquía inglesa, podríamos remontarnos al rey de Wessex, Alfredo el Grande, quien ante la amenaza del gran ejército pagano nórdico se proclamó King of the Anglo-Saxons, rey de los anglosajones. Lo poco que sabemos de esta época se debe al cronista Beda el Venerable, quien escribió su Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, donde se empieza ya a hablar de los English, los ingleses, desapareciendo las referencias a los sajones. Antes de eso existía el término Brittenvalda, pero este solo hacía referencia a un rey entre los anglosajones que ostentaba el poder temporal por encima del resto, algo así como el título de Ard Reina Éren o Rey Supremo en Irlanda. Si bien este reino no estaba realmente unido políticamente, sí lo estaba en materia religiosa y lingüística, y es en esta época cuando la lengua inglesa se empieza a escribir. Todo cambió en el año 1066 cuando el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo, derrotó al rey anglosajón Harold Godwinson en la batalla de Hastings y reclamó el trono de Inglaterra para sí. Esto no solo supuso la centralización definitiva del poder en un solo monarca, sino la aparición de una nueva nobleza culturalmente distinta a la población que gobernaba, esta vez de origen franco-normando. Sí, me he pasado la cerveza. Si bien es cierto que anteriormente hubo dominio de señores extranjeros en Inglaterra, como el Danelaw, un territorio gobernado por nórdicos según la ley danesa y con muchos colonos daneses paganos,
o el momento en el que Inglaterra, Dinamarca y Noruega estuvieron bajo la corona de Canute el Grande en el Imperio del Mar del Norte, actualmente todos consideran a Guillermo el Conquistador como el verdadero fundador de Inglaterra, pues fue el creador de una monarquía inglesa que logró mantener unido al territorio. Aunque en la Edad Media la monarquía inglesa era tan poderosa como casi cualquier otra monarquía europea, en el siglo XIII sucedió algo sin precedentes. En 1215, cuando gobernaba John Lackland o Juan sin Tierra, la nobleza, harta de este rey pusilánime y despótico, resolvió el problema con una decisión poco habitual. En lugar de conspirar para asesinar al rey y sustituirlo, esta llamada revuelta de los varones logró reducir su poder obligándolo a firmar la Carta Magna. De esto se beneficiaron un reducido número de nobles, pero lo hicieron bajo el nombre de ingleses libres. Así se firmó la primera constitución de la historia y nació la tradición parlamentaria inglesa, un caso único en Europa, pues fue además la primera vez en que se ponía de manifiesto que ni siquiera un rey estaba por encima de la ley. A pesar de que se considera Inglaterra como la primera monarquía parlamentaria del mundo, lo cierto es que la primera vez que se aplicó el parlamentarismo fue en el Reino de León en el año 1188. Mucho antes de eso también existía el llamado Althing de Islandia, pero era un parlamentarismo distinto, más centrado en lo jurídico que en lo político. Sin embargo, en el caso de Inglaterra encontramos dos peculiaridades con respecto a su parlamentarismo. Por un lado, se creó la noción de los derechos del inglés libre, el Freeborn Englishman, lo que daría pie eventualmente a la ampliación progresiva de derechos políticos a un estrato cada vez más amplio de la población. Por otro, la fuerza de la nobleza fue corporativa a través de un parlamento bicameral, en el que las cámaras representaban la primera, o Cámara de los Lores, al clero y la alta nobleza, y la segunda, la Cámara de los Comunes, a la gentry urbana y a los propietarios. Por supuesto, en otros lugares de Europa, la nobleza servía también como freno al poder absoluto del monarca, pero a diferencia de Inglaterra, estos actuaban de forma individual, no colectiva como en este caso. Esto fue lo que dio pie a la creación de un sentimiento de pertenencia a una comunidad, como veremos pronto, y fue lo que impidió que en Inglaterra acabara gobernando el absolutismo. Con el tiempo, Inglaterra acabó convirtiéndose en una monarquía compuesta, como España. Gales comenzó a ser conquistada en el siglo XIII, pero no llegó a ser dominada del todo hasta el siglo XV. En el siglo XVI, Inglaterra se centró en la anexión de Irlanda, y para el XVII, las coronas de Inglaterra y Escocia se unieron bajo la dinastía escocesa de los Stuart o Estuardo, hecho que en 1707 llevaría a la Union Act, que daría forma a Gran Bretaña como país. Y un siglo más tarde, en 1801, se incorporó Irlanda con una nueva acta de unión, formando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, sentando las bases de una monarquía cada vez más imperial. No voy a hablar de Gales, Escocia o Irlanda, pues eso merecería un vídeo aparte, y me quiero centrar casi exclusivamente en el nacionalismo inglés. La Edad Media en Inglaterra transcurrió de forma normal para lo que eran el resto de países en esta época. Ahora, en el siglo XVI es cuando las cosas empezaron a cambiar realmente para los ingleses. El momento en el que se empieza a sentar la identidad comunitaria inglesa, que eventualmente se convertiría en nacional, sucedió en el siglo XVI. Inglaterra había perdido sus territorios en Francia y con ello prestigio internacional, pero tras la Guerra de las Dos Rosas, guerra civil que enfrentó a la Casa de York con los Lancaster, saldándose con la unión de ambas formando la Casa Tudor, la situación pareció estabilizarse. Enrique VII reafirmó el poder de la corona frente a la nobleza y mejoró su relación con el Parlamento y los grupos sociales allí representados. Pero en el reinado de su hijo Enrique VIII se produjo un hecho trascendental, la rebelión contra Roma que dio inicio a los vientos de reforma religiosa en Inglaterra, naciendo así la Iglesia anglicana con el rey como cabeza de la misma. Este hecho originó la confiscación de los bienes eclesiásticos, lo que llevó a la larga al enriquecimiento de la gentry, nobles locales representados en la Cámara Baja y que pasaron a ser el grupo social más fiel a este nuevo sistema. Entre la gentry se difundieron el protestantismo y la Biblia en inglés, lo que llevó a una mayor tasa de alfabetización y a la idea de la autonomía individual, y sería la prosperidad de la gentry lo que a la larga acabaría desarrollando el capitalismo y la revolución industrial. Sin embargo, aunque parezca contradictorio con lo anterior dicho, todo esto llevó a la formación de una identidad colectiva fuerte, una hermandad de creyentes que proyectaban los rasgos de pueblo elegido. Con respecto a nacionalismos, el mayor logro de los reformistas fue el de presentar a los católicos absolutistas como agentes extranjeros, haciendo ver al antipapismo y antiabsolutismo como la quinta esencia del patriotismo inglés. Durante el reinado de Isabel I se produjo además un conflicto con España y el terror de la Gran Armada, hasta el punto en el que la victoria contra esta todavía se recuerda y prevalece el nombre jocoso de Armada Invencible. Resumiendo, para esta época la identidad inglesa se había construido sobre tres pilares: la lealtad a la monarquía parlamentaria, los cambios socioculturales provocados por la Reforma Protestante y la rivalidad internacional de los Tudor contra el papado y la monarquía hispánica, es decir, contra el mundo católico. El siglo XVII, en cambio, demostró ser más tumultuoso.
La muerte de Isabel I sin herederos supuso el fin de la casa Tudor y llevó, como dije anteriormente, a la dinastía Estuardo al trono de Inglaterra. Estos, escoceses y católicos, no estaban familiarizados con la forma de hacer política de los ingleses, lo que les llevó a chocar con el parlamentarismo y el presbiterianismo, enemigos declarados de Escocia. A todo esto había que sumarle el llamado Motín de la Pólvora, un intento de atentado a perpetrar por Guy Fawkes y un grupo de católicos ingleses en octubre de 1605 en la reunión del Parlamento. El fracaso de este complot sigue celebrándose hoy en día en la ciudad de Londres. En 1628 se firmó la Petición de Derechos, donde se reconocía el derecho de todos los ingleses libres a no ser gravados con impuestos sin consentimiento del Parlamento y a no ser juzgados sin el proceso legal correspondiente. Aunque irónicamente esto les reventaría en la cara un siglo después al otro lado del océano. Y aquí ya no hablamos solo de derechos individuales, pues en esta pugna se acuñaron términos como pueblo, patria, república e incluso nación, o en inglés, people, country, commonwealth and nation. Es decir, el gran cambio a nivel social es que ahora quien se enfrentaba a la tiranía del rey era un colectivo que se proclamaba libre y se veía representado por una institución, el Parlamento. Como añadido, desde 1607 la presencia de colonias inglesas en Norteamérica se hizo permanente, alimentada en gran parte por la cantidad de exiliados religiosos que huían de las persecuciones en su tierra natal, ya que a diferencia de los perseguidos religiosos en España, estos tenían la opción de huir a las colonias y formar una sociedad donde pudiesen vivir su fe en paz. El Parlamento, como hemos podido comprobar, era el eje nuclear de la identidad inglesa, y en esta época de caos político no fue menos. Hay que añadir que en un principio el Parlamento no cuestionaba la autoridad del rey, al contrario, la ensalzaba. Esto se puede ver en el lema parlamentario "The King can do no wrong", es decir, el rey no puede cometer errores. Sus ministros, en cambio, sí los cometían, pues tomaban medidas que eran contrarias al bien colectivo. De ahí que en un principio, cuando las cosas se iban de madre, se exigieran las cabezas de los malos ministros. Sin embargo, la llegada de los Stuart lo cambió todo y poco a poco se comprendió que quien amenazaba al pueblo era ese monarca que, además de despótico, era extranjero, no solo por ser escocés, sino también por ser católico y, por lo tanto, más cercano a los papistas españoles que representaban el modelo más contrario a la identidad inglesa. Esa fusión entre identidad colectiva y causa política culminó en una guerra civil en la cual, en 1640, el ejército parlamentario derrotó a Carlos I Estuardo, lo destronó y, tras un juicio histórico, lo decapitó públicamente para horror de toda Europa, que nunca antes había visto algo semejante. ¿Lo veis, franceses? Hasta en eso de empezar a decapitar reyes os ganan los ingleses. También cabe añadir que en la llamada Revolución Inglesa se desarrollaron tendencias radicales más propias del concepto de lucha de clases moderno. Había dos facciones políticas principales: los Levelers, que abogaban por un Agreement of the People, un pacto fundacional, acuerdo o ley superior de las que emanaban del Parlamento, estableciendo un orden constitucional, elecciones anuales y la supresión de la Cámara de los Lores. Por otro lado, también estaban los Diggers. Podríamos llamarlos los comunistas de su tiempo, ya que estos trataron de llevar a cabo la idea de una distribución igualitaria de la propiedad agraria. Pero ambos grupos actuaban en nombre del pueblo y esas libertades de los ingleses que eran las que legitimaban la revolución. Pero, como en casi todas las revoluciones, siempre hay alguien que quiere pasarse de listo. En este periodo accedió al poder quien fuera el líder del ejército parlamentario, Oliver Cromwell. Cromwell es una figura controvertida de la misma forma que lo es el Che Guevara, un revolucionario para algunos, un tirano e hipócrita para otros. Estableció en Inglaterra una república, o Commonwealth, y adoptó el título de Lord Protector, dirigiéndola con puño de hierro y acabando con la mayoría de sectas radicales, las cuales o bien emigraron a América o fueron exterminadas. Llevó la guerra a su gran rival comercial, Holanda, en una retórica siempre apuntando al concepto de identidad inglesa. También provocó estragos en Irlanda, pues tenía una especial animadversión hacia los católicos. Uno de los hechos más tristemente recordados es el de la masacre de Drogheda, donde su gobernador fue asesinado apaleado con su propia pierna de madera y las personas que se refugiaron en una iglesia fueron quemadas vivas. Cromwell tampoco perdió el tiempo, pues buscó una legitimación divina en sus actos. Fue precisamente así como justificó que actuase de la misma forma despótica que recriminaba el anterior rey Carlos I, cuando, haciendo gala de su poderío militar, disolvió la Asamblea del Parlamento. Desde entonces, Cromwell fue a todos los efectos un dictador que se apoyaba en el derecho divino, irónicamente igual que los monarcas absolutistas. Él mismo dijo en 1654: «Si bien os he dicho que sois un parlamento libre, pensé que quedaba muy claro que yo soy el protector y la autoridad que os ha convocado, que estoy en posesión del gobierno en virtud de un derecho divino y humano. No me he llamado a mí mismo a este cargo. Dios y el pueblo de este país han manifestado su voluntad al otorgármelo. Solo Dios y el pueblo pueden quitármelo. De otra forma, no lo dejaré». Bonita forma de justificar ser un tirano, Oliver. Una de las cosas que llaman la atención de Cromwell es que en ningún momento deja de lado la mención al pueblo, dando por sentado que una comunidad de individuos llamado el pueblo inglés
existía y tenía cierto peso en las cuestiones políticas del país. Supuestamente. Pero como todos los regímenes centrados en torno a una persona, cuando Cromwell murió, el sistema creado por él se vino abajo. Su hijo no supo mantener el poder y se marchó precipitando el retorno de los Estuardo al trono. Pero esta vez no duró mucho, pues en 1688, el último de los Estuardo, Jacobo II, fue depuesto en la Revolución Gloriosa, esta vez pacífica y mucho menos radical que la anterior. Así accedieron al trono primero la dinastía de Orange, procedente de Holanda, y más tarde la de Hannover, procedente del norte de Alemania, sentando definitivamente las bases de la influencia protestante. Fue precisamente con la dinastía de Orange cuando se firmó la Declaración de Derechos, el Bill of Rights, en la que se sentaban los derechos y libertades de los súbditos. Pero lo que nunca cuestionó la Gloriosa fue el carácter nobiliario y jerárquico de la sociedad. ¿Se acabó con el absolutismo? Sí, pero la estructura social permaneció intacta, por desgracia, tanto para los levelers como para los diggers. Hay que recalcar también que, al igual que pasó en España, los siglos XVI y XVII vieron el auge de la literatura inglesa con William Shakespeare como máximo exponente de la misma. Pero a diferencia de España, Inglaterra también vio un gran avance del pensamiento científico con nombres como Francis Bacon o Isaac Newton, e instituciones como la Royal Society. Y aunque en su tiempo esto solo llegó a pequeños estratos de la población, eventualmente se convertirían en un estandarte de orgullo colectivo. También cabe añadir que durante el siglo XVIII Inglaterra fue aumentando su hegemonía mundial, afianzando la supremacía marítima, las guerras contra su rival Francia casi todas victoriosas y el afianzamiento de la presencia británica en la India, que acabaría convirtiéndose en la joya de la corona de un creciente imperio. Todo esto sirvió para potenciar la identidad colectiva británica, que muchas veces se simplificaba como inglesa. Gran Bretaña sufrió un gran varapalo cuando las 13 colonias de la costa este norteamericana se rebelaron, dando lugar a una guerra por la independencia que supondría el nacimiento de una nueva nación, de la cual ya hablaremos en otro vídeo y que estoy escudriñando en otra serie. Volviendo con los ingleses, el siglo XIX les esperaba con los brazos abiertos. Entre el siglo XVIII y XIX se vio el nacimiento de la revolución industrial, alimentada en parte por la llegada de productos coloniales. Pero a mayores, Europa se vio sacudida por las guerras napoleónicas en las cuales Gran Bretaña jugó un papel fundamental en la derrota del Corso, con victorias como la naval de Trafalgar en 1805 y la terrestre de Waterloo en 1815. Así Gran Bretaña abrió el que sería su gran siglo. La libra esterlina se convirtió en la moneda más usada, el inglés empezó a ser lengua internacional y en el Congreso Internacional de Washington DC, en el que se decidió unificar los horarios y la medición de longitudes geográficas del planeta, se tomó como referencia universal el meridiano que pasa por el Observatorio de Greenwich, en Londres. Este periodo se conoció como Era Victoriana, en referencia a la reina Victoria I. También se vivieron periodos de agitación social y política que eventualmente llevaron a la abolición de la esclavitud en 1833, la ampliación de derechos políticos a las clases populares, las primeras leyes laborales o la eliminación de leyes que obstaculizaban la integración de los católicos. También aparecieron los primeros tratados pseudocientíficos de marcado carácter racista, como los de Houston Stuart Chamberlain, en los que se atribuía al británico como máximo representante de la raza aria y con genes superiores que debían preservar su pureza. Los escritos de Chamberlain serían más adelante utilizados y tergiversados por los nacionalsocialistas alemanes para justificar sus acciones. Esta bonanza y prestigio hacían que cualquier británico, ya fuese inglés, galés o escocés, proclamasen con orgullo ser ciudadanos del imperio. Los irlandeses, bueno, eran caso aparte. Para el siglo XX, las cosas cambiaron bruscamente, principalmente por un pequeño evento que tal vez conozcáis llamado Primera Guerra Mundial, que sirvió para culminar el proceso identitario británico, así como el de las demás naciones que participaron en ella. Entre algunos de los datos importantes estaban la cantidad de jóvenes de todo el imperio que se alistaron para combatir en el frente. Mirad qué caras de emoción para participar en una guerra breve. Criaturitas. También está el hecho de que la Casa de Hannover cambiase definitivamente su nombre, de origen alemán, por el de Windsor. Pero a pesar de que el Imperio Británico fue el único imperio europeo que sobrevivió a la contienda, esta dejó muy desgastado al Reino Unido. La consiguiente independencia de Irlanda y el mazazo que supuso la siguiente guerra mundial, en la cual tras la caída de Francia ante los nazis, el Imperio Británico estuvo un año combatiendo al mismo tiempo a la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética y el Japón imperial completamente solo, provocaron que Gran Bretaña cediese su hegemonía a quienes otrora fueran sus colonias, Estados Unidos. El imperio no sobrevivió mucho más, ya que se disolvió definitivamente con la independencia de la India en 1947, lo que produjo un efecto dominó para la autodeterminación del resto de colonias y dominios. Precisamente, a raíz de esta pérdida de prestigio, los escoceses han ido dudando cada vez más de su pertenencia al Reino Unido, convocando un referéndum por la independencia en 2014, en el que ganó el no por un 55%. A esto hay que sumarle las dudas de la mayoría de los ingleses con respecto a la Unión Europea, que llegó a culminar con la idea del Brexit en un referéndum en 2016. Si lo miramos desde España, el caso del Reino Unido nos puede dar varias lecciones, así como podemos encontrar varias similitudes.
El pulso nacionalista que tiene España con Cataluña y el País Vasco principalmente recuerda las tensiones que tienen los unionistas británicos con escoceses e irlandeses, tanto en la búsqueda pacífica de la independencia como en la lucha armada de ETA y el IRA. Aunque tampoco se puede comparar abiertamente el caso de Euskadi con el de Irlanda, pues hay muchísimas diferencias históricas, culturales y de relación con su respectivo Estado central, como ya veremos en próximos vídeos. Históricamente, España y Gran Bretaña tienen el paralelismo de haber sido coronas unidas en varios reinos. Pero si hay algo que distingue al Reino Unido de España es que, a diferencia de esta última, en la primera se pusieron controles institucionales al absolutismo monárquico desde la Edad Media, por medio de una representación corporativa del Parlamento, primero de las clases altas y más tarde del conjunto de la población. Porque aunque su graciosa majestad fuera un símbolo importantísimo y el más vistoso de la identidad británica, veremos qué pasa con Carlitos el Orejas, es el Parlamento el verdadero y único representante de la identidad colectiva británica. Ciertamente, Gran Bretaña es un ejemplo raro a la hora de estudiar una construcción nacional en Europa, pero aunque no lo parezca, es más raro el caso de sus eternos rivales, aunque muchos lo quieran vender como el perfecto caso de construcción nacional, sobre todo cuando pasas del más férreo de los absolutismos a un republicanismo radical tras una sangrienta revolución. Pero eso es historia para otro día.